¿Qué tal? Bienvenidos a Palabras Cruzadas, a 2 semanas de las PASO del 13 de agosto, primer gran test electoral del año a nivel nacional, quiero decir, porque ya vienen registrándose elecciones a nivel provincia, a nivel municipio. Ayer, sin ir más lejos, la elección en la provincia de Chubut, acá en Córdoba, en Villa Allende. Pero a nivel nacional será el primer test dentro de 2 domingos, el 13 de agosto. ¿Cuál es el escenario que están mostrando las encuestas? ¿Cuál es el panorama? Pero además el análisis político, y por eso lo convocamos, porque es socio de Suban Córdoba y asociado, pero además es analista político. Gustavo Córdoba, ¿cómo estás, Gustavo, tanto tiempo? Fernando, qué placer estar una vez más contigo pensando en voz alta y analizando lo que nos pasa. Muchas Una gracias, para gracia, mí ¿no? también, Muy Gustavo. agradecido. Sé que estás en Buenos Aires, obviamente con tu trabajo y que vas y venís, viajas mucho. ¿Qué dirías? ¿Qué sería lo primero que dirías con este escenario electoral a 2 semanas de las PASO? Bueno, es un escenario primero atípico, con mucha racionalidad, porque los 4 candidatos que llegan con más chances son los 4 mismos candidatos que hace un año punteaban prácticamente todas las preferencias. En segundo lugar, hay que establecer que hay una primaria que es muy competitiva, que es la de Juntos por el Cambio, que tiene esa característica de paridad bastante importante entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Ahora, déjame decirte que además de competitividad, esta primaria ofrece implicancias que van más allá de su propio espacio, porque para Massa o para Milei no es lo mismo que gane Bullrich o que gane Larreta. Mi amigo el Turco Asís dice que si gana Bullrich, Massa es presidente. Habrá que ver, es una posibilidad. Lo concreto, lo cierto es que esa primaria va a tener en vilo al mundo político. Déjame darte 2 o 3 apuntes al respecto. Si bien uno puede decir que en el mundo digital, Patricia Bullrich, y en el mundo de las encuestas digitales, Sí. Patricia Bullrich viene muy bien, en el mundo de las encuestas presenciales, el que viene muy bien es Horacio Rodríguez Larreta, o al menos no Ajá. se ve esa enorme diferencia a favor que trae Patricia Bullrich del mundo digital. Vamos a ver de acá a 2 domingos qué panorama es el más acabado o el más certero. En segundo lugar, el voto de Patricia, vamos a suponer que Patricia es derrotada en la primaria de Juntos por el Cambio. Sí. El porcentaje de retención de Larreta del voto de Bullrich es de aproximadamente del 50%. Eso implica, de suyo, que hay muchos votantes de Patricia Bullrich que van a buscar otro destino. ¿Y a dónde te crees que van a ir? Milei. Indudablemente, el primer destino es Javier Milei. Distinto es el voto de Larreta si le toca perder, porque si bien casi un 50% también va a Bullrich, el otro 50% no va a Milei. Entonces ahí ya estamos configurando escenarios de primera vuelta totalmente distintos, ¿no? Entonces, de ahí la importancia que tiene esta primaria, que además, déjame decirte, es una cuestión de perogrullo, pero hay que decirla. De esa primaria puede llegar a salir o un presidente o una presidenta y también el jefe o jefa de la oposición para los próximos años, ¿no? A ver, entonces, Gustavo, con estas primeras definiciones que nos estás dejando, no hay que sumar o no habría que sumar los votos de Patricia más los votos de Larreta. Si fuera tan fácil. Claro. Por eso, a ver, yo creo que lo que vos no lograste en un año y medio, y desde hace un año y medio que esa fuerza se creía ganadora ya de antemano, por anticipado, y lo que lograron es diferenciar su propio electorado. Hay un electorado halcón y un electorado paloma. Entonces, ¿qué tienen que ver esos electorados entre sí? Y yo te diría que una de las pocas cosas que tienen que ver es cuando significan en contra de Cristina Kirchner. ¿Cuál es el problema que tiene esa fuerza? Que Cristina no es candidata, no es protagonista, la mencionan en la campaña, la quieren traer, ¿no? La quieren incorporar a la campaña, pero no es tan fácil. Cristina creo que ha entendido claramente que cada vez que ella protagoniza genera unificación en el campo opositor. Entonces no vamos a ver a Cristina protagonizando, y este es un problema, un verdadero y real problema, porque las contradicciones internas allí afloran y están a flor de piel. Fíjate que uno puede ver, por ejemplo, que Larreta se ha movido mejor estratégicamente, ha logrado
el apoyo de más gobernadores que Patricia Bullrich, está logrando el apoyo de las provincias más importantes de la Argentina, como por ejemplo Santa Fe y Córdoba, de Loredo y Puyaro han apoyado a Horacio Rodríguez Larreta. Presumo que el ganador de ayer de la elección de Chubut, Nacho Torres, también va a apoyar a Horacio Rodríguez Larreta. Así que el gobernador electo de San Luis también lo ha hecho, el gobernador electo de San Juan también. Esto es, a ver, no es determinante, pero sí es un indicio de que esta es una elección de base territorial, muy profunda, que no se vota solamente en el mundo digital. Y allí es donde yo traslado mi inquietud respecto de Patricia Bullrich, ¿no? Que tiene menos intendentes, menos gobernadores, y habrá que ver en el día de la elección cómo se compatibilizan sus fortalezas y debilidades al mismo tiempo, ¿no? Bien, ¿qué está pasando en el escenario del oficialismo con un Sergio Massa precandidato? También está, me parece, haciendo fuerza Juan Grabois, que la semana pasada estuvo en Córdoba. Pero nos concentramos en Massa, Gustavo. El principal problema de Massa es la economía o la inflación o el dólar, a pesar de este preacuerdo con el fondo. La principal preocupación de Massa, te decía, es la economía, aún siendo él ministro, porque el viernes en San Juan dio la noticia del preacuerdo con el fondo y también dijo, voy a ser el presidente que baje la inflación, que termine con la inflación y que mejore los salarios. El problema de Massa es que ahora es ministro de Economía y no está haciendo eso. Ni más ni menos. Pensar en una victoria de Massa hoy es futurismo imperfecto, ¿no? Yo te diría, Fernando, que la elección más importante que tiene Massa no es esta, no es la de PASO, sino la de octubre. Tiene tiempo hasta octubre el gobierno y Massa como candidato a presidente y como ministro de Economía en lograr tranquilizar los mercados y lograr aquietar el índice inflacionario, ¿no? El tema precios es fundamental para él. Ahora, déjame decirte dos cositas. Va a ser posiblemente el dirigente más votado en La PASO. Eso le puede dar un muy buen respaldo. Ahora, de ninguna manera hay que pensar de que Massa, siendo el más votado, puede ir a una primera vuelta aspirando a ganarla en primera vuelta o que tenga chances de ingresar al balotaje y ganar en el balotaje. Yo te diría más bien, ahí vemos un escenario muy competitivo. Yo no descartaría incluso a Milei que pueda ingresar al balotaje, aunque sí es cierto que a pesar de que no se ha desmoronado, ha dejado de crecer y ha caído a lo mejor 1 punto o 2 puntos, ¿no? En términos nacionales. Tampoco sabemos si va a ser Bullrich o va a ser Larreta, porque depende de la combinación, vamos a tener escenarios distintos en primera vuelta. Así que yo lo que diría para Massa es, el sueño de seguir gobernando la Argentina va a depender de muchos factores. El principal, la economía, sin lugar a dudas. Y si no logran bajar la inflación, ese sueño me parece que no llega a octubre. Te pregunté recién por la debilidad de Massa, cuál es el punto más frágil que tiene en su candidatura. También te pregunto ahora por la fortaleza de Massa. Una de las fortalezas podría ser el miedo a que con Patricia o con Horacio o con Cambiemos haya más problemas, aún con inflación, pero digamos, haya más problemas en la calle, haya, bueno, problemas en la gobernabilidad, como siempre plantea el peronismo, como muchas veces plantea el peronismo a nivel nacional. ¿Crees que esa podría ser una fortaleza de Massa? Sí, claro. La economía es debilidad y fortaleza al mismo tiempo, porque él tiene la oportunidad siendo ministro de Economía, es una gran ventaja en términos comparativos. Y déjame decirte que la mayoría de los candidatos, por no decir todos, en casi todas las elecciones, generalmente evitan hablar de los temas más difíciles, ¿no? Claro. Evidentemente, la economía es y será en esta elección el factor determinante de las preferencias electorales. Y acá empezamos a ver que para Massa es un problema y al mismo tiempo una ventaja, pero para Milei es pura ventaja. No hay ninguna desventaja en el tema económico, porque de última podés estar de acuerdo o no con lo que dice Milei en términos económicos, pero él habla solamente de economía. Ahora, los que sí van a tener problemas es tanto Patricia Bullrich como Horacio Rodríguez Larreta. Más Patricia Bullrich que Horacio Rodríguez Larreta, porque cada vez que Patricia Bullrich habla de economía realmente hace aguas y Horacio Rodríguez Larreta, si bien no tiene un programa económico para mostrar, al menos sí tiene gestión acumulada en la ciudad de Buenos Aires para mostrar, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva te diría que hay una leve ventaja en Milei y en Massa si nos enfocamos en lo que va a ser el eje central de
de esta elección, ¿no? Gustavo, hablaste de dónde irían los votos de Patricia si pierde, dónde irían los votos de Larreta si pierde en las PASO del 13 de agosto, dónde irían los votos de Grabois, que seguramente pierde a manos de Massa, y dónde irían los votos de Milei en una, no digo primera vuelta, pero sí en una segunda vuelta. Mira, de Grabois te diría que está dentro del error muestral de las encuestas. A nosotros no nos miden más que 2 puntos, ¿no? En todas las encuestas, y mirá que hemos hecho a lo largo de lo ancho de la Argentina, no vemos en las encuestas domiciliarias que Grabois tenga lo que dicen, por ejemplo, las encuestas digitales, que ahí hay para todos los gustos, desde 5 puntos, 7 puntos, 9 puntos, 11, vi alguna ahí dando vuelta. La verdad es que nosotros lo vemos en números muy bajos, ¿sí? Y ese voto es un voto que queda con Massa para la primera vuelta. Eventualmente puede tener una disputa con la izquierda, dependiendo el volumen de votos que saque la izquierda en la PASO. Respecto de lo que me preguntás de Milei, el votante de Milei, vos sabés que en los cruces y en las repreguntas de cuál sería la mejor segunda opción para ese votante, la abstención electoral y el blanco son opciones preferidas. No hay que descartar que, así como hemos venido viendo a lo largo de todos los procesos electorales provinciales, los niveles de abstención y de voto en blanco, cuando Milei no sea candidato, suban un poco por encima del promedio. Bueno, a propósito, ayer en Chubut se vio otra vez, no tanto como en la ciudad de Córdoba, la abstención, pero sí mucha gente que no fue a votar. Está bien que Chubut en el escenario nacional no mueve la aguja, digamos, es una provincia importante, pero desde el punto de vista poblacional o de votantes no es tan relevante a nivel nacional. Pero de todas maneras se notó la abstención, repito, no la de la ciudad de Córdoba, que fue del orden del 40%, y también se notó 10% de voto en blanco. ¿Crees que esto que se viene dando a nivel provincial, sobre todo en las PASO, en materia de abstención o de voto blanco o de voto bronca, se va a dar? Indudablemente que sí, porque las condiciones de bronca de mucha gente todavía persisten. No se han extinguido los motivos por los cuales muchos argentinos y argentinas están enojados con los sucesivos gobiernos que nos han tocado, que no han estado a la altura de las expectativas económicas. Claramente sí. Ahora, déjame 2 puntualizaciones. La primera, hubo un temporal tremendo en la ciudad de Comodoro Rivadavia, sí, que es prácticamente la mitad del padrón electoral. Sí. Cayó 10 puntos la participación electoral y te diría que, viendo lo ajustado que fue el resultado final, las chances de Juan Pablo Luque de ser gobernador se terminaron de caer cuando, digamos, en la ciudad de Comodoro cayó tanto la participación respecto de anteriores elecciones. Y déjame decirte que a nivel país, yo no sé, pero yo tengo claro que son 3 etapas bien diferenciadas una de otra, lo que tenemos por delante para votar. La PASO es una instancia muy emocional, donde votamos con las vísceras, donde vamos con el enojo a flor de piel. Entonces, es probable que el votante de Milei, por ejemplo, que está muy cargado de enojo, te diría, de todos los votantes de todos los espacios, el de Milei es el que más enojado está y es el que hoy te dice que va a ir mucho más a votar que el resto de los votantes, ¿no? Entonces, va a ir a votar y probablemente en primera vuelta cambie el voto, o al menos una parte de ese votante, después de haber descargado emocionalmente, posiblemente elija algún voto más identitario, más algo que tiene que ver con su propia historia, algún partido o espacio. La última vuelta, la segunda, si es que llegamos, que en principio debemos pensar que sí, es un voto mucho más racional, mucho más estratégico. Ahí se empieza a ver el votante que dice, mira, yo no voy a votar, pero para que no gane fulanito o no gane fulanita. Ahí puede haber una incorporación de una preferencia, a pesar de que no comparto gran parte de lo que voy a votar, voto para que el otro no llegue al poder. Así que eso creo es lo que tenemos por delante, pero vuelvo a decir, la PASO es la elección más importante porque de alguna manera va a resignificar los otros 2 pasos siguientes. La última consulta que te hago, Gustavo, agradeciéndote de nuevo tu tiempo, tu gentileza. ¿Seguís viendo un escenario de 3 tercios? Claro. Mirá, hemos medido muchas provincias y Milei está fuerte en las provincias. Vos me dirás, pero sacó muy pocos votos, porque el candidato no era Milei,
los candidatos provinciales no tenían pinta de Milei, no hablaban como Milei, a pesar de que eran candidatos de Milei. Entonces, la cuestión central pasa por entender que Milei va a ser una elección que va a superar, creo, largo, el 20%. Ya de por sí, con eso te estoy dando el elemento central. Entre Larreta y Bullrich, entre los dos pueden andar en 28, 30 puntos. Y hoy Massa con Grabois están también en el mismo porcentaje. Claro. Es decir que con la relatividad de que Milei quizás no llegue al 30%, yo te diría que sí, los tercios esos todavía sobreviven, gozan de buena salud, y habrá que ver cómo terminan las posiciones dentro de Juntos por el Cambio, porque esa es la primaria que va a determinar la potencialidad de crecimiento de Milei o no, o la posibilidad de que Massa tenga una incorporación de votos provenientes, por ejemplo, de Larreta si es que pierde, aunque yo te diría, comparto con el Turco Asís que un triunfo de Bullrich lo hace presidente a Massa, básicamente porque Bullrich va a entrar en tensión con el votante de Milei. Y el votante de Milei no la vota Bullrich justamente porque considera que Bullrich es parte de esa casta que él denuncia. Ahí puede haber una clave por el cual el voto del peronismo frente a una opción de extrema derecha, como puede ser Bullrich, yo te diría que ahí el voto moderado va a triunfar como ha triunfado en la elección de Alberto Fernández, como ha triunfado también en la elección de Mauricio Macri en 2015. Excelente, Gustavo, gracias. Te mando un abrazo, muy interesante como siempre escucharte. Abrazo, gracias a vos.